Santos del Señor, Dios me la bendiga, mucha bendición. En este momento vamos a compartir una enseñanza acerca de la imagen de Dios. A nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales, a través de YouTube, nuestro canal también, bienvenidos sea aquellos que se están suscribiendo recién, aquellos que se añadieron recién a nuestro canal. Les invitamos que puedan chequear, puedan masticar y comer con nosotros la palabra. Tenemos como más de 40 predicaciones, enseñanzas y algunas reflexiones también en el canal. Así que hoy nuestro tema que vamos a abordar hoy es la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y cómo es lo que nosotros entendemos como ministerio local, como iglesia local, cómo es que entendemos nosotros este asunto, este tema, ¿verdad? Es un tema muy controversial, es un tema que se ha discutido muchísimo hasta el día de hoy. Hay muchas interpretaciones referente a eso, pero para traer un poco de tranquilidad a nuestros hermanos que nos siguen, a nuestros hermanos que congregan con nosotros, vamos a desarrollar este tema precisamente porque consideramos que es un tema muy importante. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Desde ahí vamos a comenzar. Nosotros como iglesia local entendemos que este texto no se refiere a una imagen física. Nosotros como iglesia local, como ministerio, entendemos que este texto no se refiere a una imagen física. Cuando Dios dice en este texto, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, creemos que no se refiere puntualmente a una imagen física, una imagen corporal, sino más bien es un sentido espiritual. O sea que cuando Dios dice, creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios se refiere a una creación espiritual, al hombre espíritu. Porque para poder entender este asunto tenemos que considerar algo. Para poder definir bien, para poder comprender en su plenitud, nosotros necesitamos entender cómo es Dios. Si no entendemos cómo es Dios, o por lo menos no comprendemos cómo es Dios según las Escrituras, vamos a especular referente a este tema y seguramente va a producir confusión. Sin embargo, yo ya te aclaro el primer punto. Nosotros como ministerio entendemos que no se refiere a una creación física, a una imagen física, más bien es una imagen espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, si podemos mirar ahí un ratito, por favor, Juan 4, 24. Evangelio de Juan, el 4, 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Por ende, si Dios creó al hombre en el Edén, en la etapa inicial, si Dios creó al hombre a su imagen, indefectiblemente y tiene que ser un hombre espiritual, un hombre espíritu que es de acuerdo a su imagen. Entonces Juan 4:24 nos describe cómo es Dios, y Dios es espíritu. Por eso busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay dos espíritus que se menciona en Juan 4:24 para poder entender bien. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y se escribe en una letra mayúscula, espíritu en mayúscula. Y después dice, y busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y se escribe en minúscula. O sea que hay dos espíritus acá, un espíritu en mayúscula y un espíritu en minúscula, que se refiere al espíritu humano, que nosotros sostenemos, pensamos y sostenemos que es la imagen de Dios, el espíritu, el hombre espíritu humano es la imagen de Dios dentro de nosotros. Por eso hay una diferencia entre Génesis capítulo 1 y versículo 26. 1:26 dice, y creó Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen, Génesis 1:26. Sin embargo, en el capítulo 2 del Génesis, el versículo 7, dice, entonces el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra. Y acá es donde hay una confusión muchas veces. En Génesis 1:26 Dios
hace al hombre a su imagen. Ya definimos eso, un hombre espiritual, un hombre espíritu tiene que ser, porque creemos que no se refiere a una creación corpórea, una creación física, una imagen física, porque no creo que Dios sea como nosotros físicamente, porque Dios es espíritu. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Dios formó al hombre, le da forma. O sea que, por un lado, crea al hombre a su imagen espiritual, porque es el hombre espíritu humano. Por otro lado, le da la forma en Génesis capítulo 2, versículo 7. O sea que, la forma sería el barro. La forma sería la de la tierra, el estuche, podríamos decir, la carcasa. La forma física Dios hace recién en el capítulo 2, en el versículo 7. Pero cuando creó Dios en 1:26 al hombre, tuvo que haber sido y es un hombre espíritu, porque es de acuerdo a su imagen, porque Dios es espíritu. Y si es imagen de Dios, tiene que ser un hombre espíritu. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 7, le dio forma y sopló adentro aliento de vida. O sea que al hombre espiritual lo coloca adentro y viene a ser el hombre un alma viviente. Seguimos. Entonces llegamos a la conclusión. Si Dios es espíritu, en Génesis 1:26 su imagen tiene que ser un hombre espíritu, porque tiene que ser su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre espiritual. La semejanza tiene otra definición, otro concepto, porque la imagen es una cosa y la semejanza es otra. Y la semejanza creemos nosotros que tiene que ver con la inteligencia. El ser humano es dotado con una inteligencia, la que Dios tiene también. Dotado con una mente, el hombre también tiene la mente. Dotado con una voluntad, también la emoción. Dios también tiene mente, voluntad y emoción. Solo que después del pecado, nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad fue distorsionado por el pecado, y por ende que ahora nuestra mente y nuestro pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Como dice uno de los profetas de la Torá, uno de los profetas del antiguo pacto, o del primer pacto mejor dicho, ellos nos escribieron también de que el pensamiento del hombre no es igual al pensamiento de Dios. Eso significa que Dios también piensa. Dios tiene una mente, Dios tiene una emoción, porque vemos a un Dios alegre también, a un Dios que se adolece también. ¿Se acuerdan que cuando también en el Génesis, después del pecado, dice que Dios se adoleció y porque el pecado era mucho en la tierra y era de continuo solamente el mal? ¿Se acuerdan cuando iba a destruir con el diluvio? Hay traducciones que dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, pero en realidad no es que se arrepintió Dios, porque Dios no puede arrepentirse, porque no es hombre para arrepentirse. Lo que pasó fue que le dolió tanto al hombre, o sea que le dolió tanto al corazón de Dios lo que estaba pasando con el hombre. Cuando la imagen de Dios se distorsiona, afectado por el pecado, eso afecta al cuerpo entero. Y hay que recordar que el hombre en el Edén también tenía un cuerpo de gloria. Exactamente. El espíritu humano sin el pecado, adentro de un cuerpo formado por el barro, mente, voluntad y emoción intacto, impecable, el hombre tenía un cuerpo de gloria. Eso es lo que sostenemos también, porque Romanos 3:23 dice que cuando todos pecaron están destituidos de la gloria. Hay otra traducción que dice que fuimos retirados de la gloria. O sea que el hombre poseía una gloria antes del pecado. Pensamos que esa gloria es muy similar a un cuerpo de ángel. Un cuerpo de ángel, sí. Pensamos que es así. Eso encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Se acuerdan que cuando el hombre pecó,
se asustaron tanto y se avergonzaron tanto de que cuando escucharon la voz de Dios en el Edén se escondieron porque se les fue abierto los ojos, dice, y entendieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Eso significa que la gloria que poseía el ser humano, que no tenían ellos necesidad de vestimenta física, no tenían necesidad de vestido para cubrirse porque tenía un cuerpo de gloria, porque todo era perfecto en la etapa de la inocencia, un cuerpo de gloria que por causa del pecado hemos perdido. Y al perder ese cuerpo de gloria, también ya hubo necesidad de vestimenta para cubrir nuestras desnudez. ¿Se entiende? Entonces en Génesis 3:10 dice que ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, el espíritu humano, la imagen de Dios. Después viene la formación del ser humano, en Génesis capítulo 2, versículo 7. El pecado entra, distorsiona, la gloria se retira o nos retiramos de la gloria forzosamente y nos quedamos natural, caído y pecaminoso. Por eso hay necesidad de vestimentas desde ahí, porque el hombre comenzó a avergonzarse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, cuando Cristo viene y se produce la regeneración es comienza esa gloria a operar una vez más en nosotros, lentamente y gradualmente. Eso lo vamos a comprobar con las Escrituras también. Mateo 17:1 está la transfiguración del Señor juntamente a un par de discípulos que se fueron con él. La transfiguración, ¿se acuerdan? Se transfiguró delante de ellos. Yo creo personalmente, particularmente yo creo, de que el día que esa gloria se manifieste en su plenitud en nosotros, ese sería el modelo, la transfiguración sería el modelo, esa visión sería el modelo. En la realidad, cuando suceda el cuerpo de gloria una vez más, al recuperar el cuerpo de gloria, vamos a hacer como lo que pasó en la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 1, habla de la transfiguración. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mira lo que dice el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo creo que este es el modelo cuando la gloria empieza a desarrollarse en su plenitud y nos lleve a la etapa final. Nuestro cuerpo va a ser de la misma forma. Yo creo que esta es la visión, el modelo exacto de cómo vamos a ser cuando la gloria en su plenitud se desarrolle en nosotros. El cuerpo de gloria que nosotros estamos esperando, que es la salvación final, ¿verdad? Entonces, eso significa que lo que el hombre perdió en el Edén, el espíritu humano, la imagen de Dios, fue distorsionado, afectado. Y no solo eso, sino que el alma, la mente, la voluntad y la emoción. Y no solo eso, sino que el cuerpo físico también perdió esa gloria. Nosotros en Cristo Jesús, cuando somos regenerados inicialmente, cuando la salvación se hace realidad en cada persona, es cuando el Espíritu comienza a operar en nosotros, un espíritu de gloria. Y comienza a transformarnos de a poco, gradualmente, hasta hacernos experimentar la salvación en su plenitud. Porque acá el asunto es nacer espiritualmente, crecer espiritualmente y ser transformado completamente, conformado a la imagen de Cristo completamente. Entonces, yo creo que Mateo 17, 1 al 9, la experiencia, la visión, la transfiguración es el modelo de cómo va a pasar con los creyentes hijos, con los nacidos de nuevo. Cuando se produce la regeneración se recupera esa imagen y automáticamente se recupera también la
digamos, el testimonio, la palabra del Señor en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Ahí comienza todo. Hemos dicho también en una ocasión de que, de alguna manera, nosotros tipificamos al templo o al tabernáculo del desierto o al templo de Jerusalén, que se dividía en tres partes. El atrio exterior, lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros también estamos conformados de un atrio exterior, un lugar santo y un lugar santísimo, en este caso donde mora la presencia de Dios, que es nuestro espíritu humano, que es la parte más profunda, podríamos decir. El obrar del espíritu comienza en nosotros en la regeneración, ser regenerado a la imagen de su Hijo. Somos conformados a la imagen de su Hijo. El espíritu comienza a desarrollarse en nosotros. Hay una gloria que comienza en nosotros. El testimonio de Cristo, testimonio que su palabra ya está ahí. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano. Ya el espíritu, imagen de Dios ya recuperado, imagen de Dios regenerado. En la regeneración hay una gloria inicial. Comienza a nosotros una gloria una vez más, lo que perdió nuestros primeros padres. En el versículo 17 de 2 Corintios, el capítulo 3, dice: porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la clave. Lo que hemos perdido por causa del pecado, lo que hemos sido apartados de la gloria de Dios, ahora ha sido recuperado ya por medio de nuestro Mesías Yeshua, el Mesías, y su Espíritu que mora en nosotros, y ya hay una gloria inicial que nos va transformando. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria hasta la plenitud de la salvación. Así que, mis amados hermanos, queríamos explicar para que los hermanos también puedan orientarse un poquito en la palabra del Señor. Dios me la bendiga y un abrazo a todos.